Hola, hemos ya concluido las fiestas guadalupanas. Estoy prácticamente al final del día 12, después de la celebración de la Eucaristía, y ayer fue un día también donde sacamos a la Virgen de Guadalupe en nuestra parroquia para bendecir los hogares de nuestra parroquia. Hoy estamos ya preparados para iniciar una breve reflexión sobre las lecturas del domingo. Tercer domingo de Adviento, Gaudete. Alégrense, es el domingo de la alegría y veremos, porque hoy vamos a ir leyendo las lecturas y desde ahí alguna breve reflexión a partir de cada una de las lecturas. Pero antes quisiera leerles una frase que no es del Evangelio ni de las lecturas del día de hoy domingo, sino que es de un autor italiano, un novelista, escritor, poeta y también pensador, vamos a decirlo así, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un tal Pirandello, que decía lo siguiente, refiriéndose a quién soy yo, es la pregunta, porque hoy a Juan el Bautista le van a preguntar, ¿quién eres tú? Dinos, ¿quién eres tú? Para que podamos decirle a aquellos que nos ha enviado. Bueno, ¿quién soy yo? Y dice Pirandello, yo soy lo que realmente soy. Yo soy lo que creo que soy. Yo soy lo que los demás creen que yo soy. Yo soy lo que creo que los demás creen que yo soy. Ahí te lo dejo, para que pienses un ratito antes de entrar en las lecturas de hoy en día. Lo retomaremos al final porque a Juan el Bautista le preguntan quién eres tú. Y nosotros nos pasamos la vida pensando quiénes somos o reflexionando acerca de quiénes somos. Yo digo que casi como que nos cuesta salir de esa adolescencia eterna en la que nos encontramos buscando nuestra propia identidad. Y nos daremos cuenta que nuestra propia identidad no la vamos a encontrar hasta que no nos encontremos aquel que decía San Agustín es más íntimo que yo mismo y que es Dios. Por eso vamos a escuchar su palabra en el día de hoy, primera lectura del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 2 y versículos 10 a 11. Dice así, desde ahí iremos también hablando un poquito de algunas reflexiones que yo he ido meditando y pensando a partir de estas lecturas, porque no nos olvidemos, el centro es Domingo de la Alegría, es tiempo de Adviento y estamos en esta tercera semana, que lo veremos incluso en el color rosado, un color mucho más alegre. Y dice el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. ¿Ven ustedes? Aquí el profeta Isaías ya nos está explicando cuál es el motivo de la alegría. Es un profeta que anuncia no una desgracia. El profeta no es el anunciador de desgracias, el profeta no es en primer lugar aquel que denuncia, el profeta en primer lugar es aquel que sabe leer el presente desde Dios. Y por eso muchas veces y la mayoría de las veces va a tener que denunciar esa infidelidad a Dios. Pero sobre todo el profeta, sabiendo y leyendo su presente desde Dios, porque el profeta es alguien que vive desde Dios su vida, nos va a anunciar siempre una alegría y una esperanza. Y eso es lo que hace en este caso el profeta Isaías. La alegría es que el dolor, el sufrimiento, lo que provoca ese dolor y ese sufrimiento, que es la injusticia humana en gran parte, eso
va a desaparecer. El Señor va a hacer que desaparezca. Y eso es lo que el profeta anuncia, lleno del Espíritu, porque la alegría viene también de la plenitud del Espíritu. Viene de la presencia, de la posesividad, vamos a decirlo así, de la posesión del Espíritu en nuestras vidas. Y ahí por eso esa alegría hoy la necesitamos más que nunca. Yo pensaba en este tiempo de pandemia, necesitamos profetas que nos alegren, que nos den esperanza, que nos anuncien la liberación. No profetas de mal agüero, eso ya tenemos muchos. Por desgracia, a veces son a los que más casos le hacemos, o le hacen otros, ¿verdad? No digo le hacemos, yo intento no hacerle ningún caso, ¿eh? Pero hoy hay muchas personas que anuncian desgracias, desconfianza, que anuncian un futuro negro, oscuro, y después no proponen una vía de solución, simplemente critican y critican y critican. Y la única vía de solución que proponen muchas veces, como decimos, es peor el remedio que la enfermedad. No estamos llamados a la alegría. Y por lo tanto, como veremos más adelante, esa alegría tiene que haber también con una capacidad de discernimiento, y en ese discernimiento nos dirá San Pablo a los tesalonicenses, saber también nosotros escoger lo mejor, escoger lo bueno, no quedarnos con lo más malo. Y en este tiempo necesitamos esos profetas que anuncien esa alegría, una alegría que da vida nueva. Él desborda de gozo en el Señor porque viene esa liberación. Algunos dicen que esa liberación es mi yo. Y todos tenemos que ser liberados de nuestro yo. He empezado diciendo o leyendo esa frase precisamente del escritor Pirandello sobre quién soy yo, remitiéndome a lo que se dice también en el Evangelio de hoy sobre Juan el Bautista. Pues repito, esa alegría del profeta va a crear nueva vida, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia. La vida nueva es una vida de justicia. Y tenemos que creer que la justicia tiene y puede venir. Y tenemos que luchar por ella. Y tenemos que actuar para que se dé la justicia. Hay tantos ámbitos de justicia que se tienen que dar en nuestro mundo, ¿verdad? Empezando por la injusticia de la situación en la que se encuentran muchos inmigrantes, la injusticia es también la situación en la que se encuentran muchas personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen una vivienda justa, la injusticia de una educación manipulada e impuesta en unos valores determinados. Eso no podemos tampoco tolerarlo y admitirlo nosotros. Por eso la educación católica hoy en día se hace tan apremiante. Hay muchas injusticias. El hambre, la explotación, en tantos países que ni se habla de ellos. Pues ahí está, se nos anuncia una alegría y viene el Señor. Y aquel que está ungido por el Espíritu anuncia esta alegría, que va a haber un año de gracia del Señor. Salmo responsorial. Tenemos aquí hoy no un salmo, sino un cántico. Y un cántico del Nuevo Testamento que es el Magnificat, proclamado por María. Capítulo primero del Evangelio de San Lucas, 46 a 48, versículos 49 a 50 y 53 a 54. No está todo, pero está gran parte del Magnificat. Y yo, leyendo y orando con este canto del Magnificat, donde nos dice la Virgen María, ¿verdad? Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma, se alegra, la alegría, por eso, el domingo de la alegría. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Y ahí el motivo de la alegría no es uno mismo. El punto de referencia es no yo soy. ¿Quién eres tú? Yo soy. No. El punto de referencia es Dios. Se alegra en Dios, mi Salvador.
Y entonces, ¿qué relación tiene conmigo? ¿De qué me voy a arreglar? Se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él se ha fijado en la humillación de su esclava. Y yo estaba pensando y reflexionando y orando con este salmo responsorial, que es el cántico, ¿verdad? De María. ¿Cuántos se presentan hoy, incluso dentro del ser o llamarse predicadores, predicadores del Evangelio, no alegrándose en Dios su Salvador, sino refiriendo a la gente a sí mismos? Me voy a explicar. María no se refiere a sí misma, ella es pequeña y ahí está la humildad y por eso la felicitarán todas las generaciones. Y de nuevo va a anunciar esa liberación a los ricos, los despide vacíos, auxilia los que están llenos de sí mismos. Hay muchos que presentan en sus canales, youtubers, que dicen, ¿verdad? Me tienes que ver porque yo te cuento la verdad. Lo que yo te voy a contar no te lo cuenta nadie. Así que yo te voy a hablar de lo que verdaderamente es cierto. En otras palabras, todo lo que te cuentan otros, que no te diga yo, es mentira. Caramba, qué pretensión, incluso predicadores católicos, diciendo que lo ven y que lo vean porque él le cuenta la verdad de las cosas. Una verdad que nadie te dice como te la dicen ellos. El motivo de la alegría no eres tú, no soy yo. El motivo de la alegría nos está enseñando María, que es Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y veremos que Juan el Bautista también se va a referir a Jesús. No se va a referir a sí mismo. Dice, bueno, ¿quién soy yo? Díganme a ver, ¿quién soy yo? ¿Habéis venido a ver qué? ¿Y qué va a hacer Juan el Bautista? Va a referirlos a Jesús y no a sí mismo. No dice, no, vengan a mí porque yo les voy a contar la verdad. No dice, hay alguien que viene detrás de mí. Yo preparo sus caminos. Soy la voz que grita en el desierto. Muchas veces nuestra voz, la del verdadero profeta, no es la que tiene muchos seguidores, ¿verdad? La que tiene muchos seguidores, sea donde sea. No, la voz del verdadero profeta muchas veces queda en el desierto, queda aislada, queda en la soledad, queda apartada y no escuchada. Qué hermosa es este cántico de la Virgen María, el Magnificat, que se refiere a Dios porque Dios es capaz y esa alegría va a venir por ahí. Dios es el único capaz de atender al pobre, al necesitado, al que lo necesita, de verdad. Y esa es la alegría profunda del cristiano, de cada uno de nosotros, porque cuando uno se mira ante Dios, es el primero que, como María, se ve así pobre, se ve así pequeño, no se ve como protagonista. ¿Quién soy yo? Yo soy el que soy, pero yo soy el que soy desde Dios. Dios es el que es desde sí mismo, yo soy el que soy desde Dios, desde Dios. Otro motivo de la alegría, el que nos cuenta la segunda lectura en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16-24. Ya tenemos varios elementos, ¿verdad? El profeta es aquel que, invadido por el Espíritu, anuncia una alegría que tiene que ver con la desaparición del sufrimiento y una liberación que vamos a llamarla liberación de esclavitudes y vamos a llamarla más íntimamente liberación de mi yo. Por eso la alegría en el Salmo se refiere a Dios. Nuestra alegría no se refiere a nosotros mismos. No estoy alegre, ¿no? Porque mi yo está inflado por la gente que me sigue. No, porque Dios es grande y se ha fijado en la humildad de su sierva, por la pequeñez, por nuestra propia pequeñez. Sin Dios no somos nada. Yo no soy nada. Con Dios lo somos todo. Decía Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Dice, yo sola lo puedo casi todo, decía ella. Dice, ahora con Dios lo puedo todo.
Y es ahí que muchos podemos tener una fortaleza en la personalidad, pero aún así tenemos que reconocer que sin Dios no podemos todo. Tenemos ahora aquí la lectura de la carta de San Pablo, que nos da este motivo de la alegría. Está siempre alegre, sed constantes en orar. En toda ocasión tened la acción de gracias. Y aquí viene lo más importante que yo quería subrayar. Estad siempre alegres, sed constantes en orar. En toda ocasión tened la acción de gracias. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía. ¿Cuál es el don de profecía? Examinadlo todo, quedándose con lo bueno. Hay algunos que se creen profetas no anunciando nada más que cosas malas, nada más que cosas malas. Pero eso no viene sino cuando somos constantes en la oración. La alegría tiene que ver con la oración y la constancia en la oración. Y eso es lo que va a hacer que nosotros podamos transparentar, no a nosotros mismos, sino que Dios es grande. La grandeza de Dios, como María. Decía un amigo de Gandhi, francés, que le preguntaba, oye, ¿por qué si tú citas tanto el Evangelio, por qué no te haces y por qué no eres cristiano? Y entonces Gandhi le respondió lo siguiente. Estaban cerca de un río y Gandhi le pide, por favor, agarra esa piedra que está mojada por el río. Agarra esa piedra y le pregunta, bueno, ¿cómo está esta piedra? Pues como la ves, él dice, pues está mojada, ¿verdad? Y Gandhi le dice, estrella esa piedra contra otra con todas tus fuerzas para que se rompa. Y así lo hizo su amigo francés, estrelló la piedra contra otra, se partió en varios pedazos y Gandhi le pidió que le enseñara alguno de los pedazos de esa piedra partida. Y entonces le pregunta, ¿cómo están esos pedazos por dentro? Y el amigo francés le dice, están secos. Dice, pues así pasa con los cristianos, que han sido mojados por la gracia de Dios durante más de 2000 años, pero por dentro están secos. ¿Qué es lo que hace que nuestra vida no esté árida, seca por dentro? La oración. La oración es la que lleva a empapar nuestra vida y humedecer nuestra interioridad. En otras palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha mandado a anunciar la buena nueva a los pobres, a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la oración es el don del Espíritu Santo que está en nuestros corazones y por eso no tenemos que apagar el espíritu, no tenemos que dejar de ser constantes en la oración y de ahí viene la alegría cristiana. Y eso nos da la posibilidad de examinarlo todo, de discernir. Discernir para quedarnos con qué, con lo malo de las cosas, no, con todo lo bueno. Hoy necesitamos discernir en este tiempo para quedarnos con todo lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Y lo bueno lo tendremos que, sobre todo, descifrar en nuestra interioridad. Evangelio de San Juan. Y ahí tenemos ese evangelio donde le preguntan a aquellos sacerdotes que vienen de Jerusalén, es decir, los más importantes, y los levitas a Juan, Evangelio de San Juan capítulo 1, versículos 6 a 8 y 19 a 28. Permítame un momentito que tengo que ir mirando aquí con tantas pantallas a ver cómo voy de tiempo, así que ya voy aterrizando porque no quisiera alargarme más de media hora, que es lo que intento en estas reflexiones que tenemos para las lecturas del domingo. Pero ahí sí, esa pregunta que le hacen a Juan el Bautista, y Juan el Bautista ¿se refiere a sí mismo? No, se refiere desde sí mismo a Jesús. Él es el que
va a gritar, es una voz que grita en el desierto. Y dice, surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. El profeta que anuncia la buena noticia no se hace la luz, punto de referencia de los demás, sino que anuncia y es testigo de la luz. Y en este caso es Jesús. Porque anunciando también la conversión, Juan el Bautista va a anunciar también una esperanza, porque va a bautizar aquel que viene detrás de él y que es más grande que él, que existía antes que él y al que no es digno de desatar, dirá, la correa de las sandalias. Vamos a leer el texto completo. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran, ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Y esta es la palabra del Señor que vamos a escuchar en el día de mañana. Hay tanto que explicar en este Evangelio, pero yo voy a retomar la frase del inicio para centrarme en esa importancia del que la referencia no somos nosotros, sino que es aquel que viene y que es más que nosotros. No somos la luz, somos testigos de la luz, somos aquellos que preparamos el camino del Señor en este tiempo de Adviento. Vuelvo a la frase de Pirandello que decía, yo soy lo que realmente soy. Y desde lo que hemos visto, lo que realmente soy, solamente lo podemos ver desde Dios. Desde el realmente grande. Yo soy lo que creo que soy. La importancia aquí, desde el Evangelio que le preguntan a Juan el Bautista, ¿quién eres tú? Él no se refiere ni siquiera a lo que él cree que es, porque no lo tiene muy claro, pero sí sabe que está realizando una acción que prepara los caminos a aquel que viene, que es más grande que él, que existía antes que él y que tiene que llamar a la conversión. Yo soy lo que los demás creen que soy, y eso sí que nos importa tanto. Juan el Bautista no le importa lo que los demás creen que él es, porque dice varias cosas, pueden ser, lo hemos escuchado en este Evangelio, ¿no? ¿Eres el profeta? No. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el Mesías? No. Eso es lo que ellos creían o querían que Juan fuese. Bueno, pues eso no le importa a Juan. Hoy parece que lo que más importa es la apariencia, la imagen, vamos a decirlo así. Yo estoy hablando aquí, puedo dar una imagen cuando hablo, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo realmente? Ustedes pueden pensar muchas cosas de mí, me conocen porque simplemente ven mi imagen y me están escuchando hablar, algo me conocen en lo que les cuento, en lo que les digo, pero intento no hablar mucho de mí, sino en este caso de la palabra de Dios, aunque a veces ahí también se expresa la experiencia que uno tiene de esa palabra. Bueno, la imagen no es lo importante, aunque para algunos quisieran que la imagen fuese lo más importante y por eso muchos cuidan hoy la imagen. Yo soy también lo que creo que los demás creen que soy. Y desde ahí también distorsionamos nosotros nuestra propia imagen. Yo creo
lo que los demás me dicen que soy. Y aquí en estas redes sociales hay de todo. Hay algunos que dicen una cosa, hay otros que dicen otra cosa. Muchos viven pendientes de lo que dicen aquí en las redes sociales, los que están dentro de ellas, ¿verdad? De quiénes son ellos. Unos a un nivel más de amistades, de familiaridad, otros que intentamos llegar a un poquito más de personas porque recibimos también esta misión de comunicar y de ser testigos de la luz. Bueno, ahí tenemos. La alegría viene de la permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que hacernos anunciar buenas noticias. Buenas noticias que es libertad, liberación de nosotros mismos, de mi yo propio, de las injusticias de este mundo. Aprendemos de María también a ser pequeños y a alegrarnos en la grandeza de nuestro Dios, porque Él puede hacer surgir la nueva vida que parece increíble que nazca, sobre todo en estos días. Y salgamos pronto de nuestro yo, porque solamente cuando nosotros nos refiramos nuestra vida a Jesús, sabiendo que es la luz de esa vida, es ahí cuando nosotros seremos inundados de esa alegría que desde la constancia de la oración nos va a empapar del Espíritu para que sepamos discernir lo bueno y lo malo. Necesitamos hoy mucho quedarnos con lo bueno de esta experiencia de la pandemia. Bendiciones para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no te olvides de darle al like si deseas, si te ha gustado, de compartirlo y de registrarte si no lo has hecho todavía. Hasta pronto, esperando que te ayuden estas reflexiones y que ayuden a otros también con los que tú puedas compartirlo. Ahora voy a ver, para salirme, lo voy a poner tal cual sale, así que ahora tengo que encontrar dónde estoy grabando y desde aquí ahora darle